Pues sí, vamos a ramonear, como dice Guillermo Ricard. Ramón Tejada Holguín está aquí para que continuemos la conversación que comenzamos el martes pasado. Y hoy la continuamos con una cifra interesante que acaba de salir en los medios. En estos días la han estado manejando diferentes, pero sale publicada hoy. El 75% de la población dominicana ya está cubierta por un seguro de salud, sea el subsidiado, sea el contributivo. Y ese es un tema importantísimo que, entre otros, vamos a abordar aquí con Ramón Tejada Holguín después que recibamos a la compañera Kenia de Indubán, la industria vanileja. Café Santo Domingo, café, patrocina este espacio, ojalá siempre. Gracias a la compañera Kenia y gracias a los compañeros Pereyó también, dueños de Indubán. Sí, es importante saber que 7.5, casi 7.6 de la población, es decir, 7.6 de cada 10 dominicanos tienen un seguro de salud, están cubiertos por un seguro de salud. Y ese es un tema importante que me gustaría que usted compartiera con nosotros también. A veces la gente no se da cuenta de una magnitud porque dice, bueno, 75% de las personas tienen un seguro de salud, ya sea el contributivo o el subsidiado, como tú dijiste. Pero debería ser el 100%. Sí, claro, pero debía ser el 100%. Pero la pregunta es la siguiente, ¿cómo estábamos? Exacto. Es decir, nosotros, en los últimos 6 años, el país, la nación dominicana, pasó de ser uno de los países de la región en donde la gente tenía menos seguro, estaba menos asegurado, donde menos cobertura no tenía absolutamente. Y de hecho, si tú recuerdas, la cobertura de salud estaba estrictamente ligada al trabajo. La persona que tenía un trabajo tenía un seguro de salud. Si usted no tenía trabajo, usted no podía tener un seguro de salud. Entonces, el cambio sustancial que se ha realizado y que ha logrado 7.6 casi millones de personas, el 75%. 7.630.000 y tantos mil. 7.630.000 y tantos mil. El cambio que se ha logrado es precisamente, primero, es un mérito del Seguro Nacional de Salud y del gobierno, obviamente, porque gran parte de esto son del régimen subsidiado. Claro. ¿Qué es el régimen subsidiado? Son las personas que no trabajan o que tienen un trabajo precario y no tienen dinero para pagar un seguro de salud. Ahora se llaman administradoras de riesgo de salud. No tienen para pagar una RLS. Porque usted sabe que una administradora de riesgo de salud se paga, una parte lo paga el beneficiario y otra parte lo paga el patrón, el que le paga a esa persona, para quien él trabaja. En el subsidiado, esa parte la paga el Estado. Y la persona no paga absolutamente nada. No, exacto. O sea, el Estado paga totalmente 100%. Que ha sido un logro de la Ley General de Salud y de la Ley de Protección Social. O sea, en República Dominicana nosotros hemos alcanzado un nivel y hemos pasado en los últimos 6 años de ser el país de menor cobertura en términos de seguro de salud de la gente a ser el país de mayor cobertura, a estar entre los países de mayor nivel de cobertura de la gente. Entonces, en el 2001 debíamos estar en alrededor del 1%. Bueno, en el 2001 estábamos, sí, la cobertura era pírrica, porque ni siquiera todos los trabajadores tenían un seguro de salud. Claro. Y ahora estamos hablando de un 75%. Y según el nivel de cobertura, más del 90% de los pobres, o sea, de las personas que no tienen recursos para pagar un seguro de salud, están en el régimen subsidiado. Lo que quiere también decir que es un amplio nivel de esto. Que a propósito de
de esta situación de la salud, el presidente dio una cifra hace poco de que había sacado de la pobreza a 1.200.000 personas más o menos. En 5 años. En 5 años. Y 700.000 personas de la indigencia. Es decir, un grupo que podía pasar de la indigencia pobre y del pobre a una zona cercana a clase media, a veces vulnerable, hay que decirlo, claro, porque no falta todavía un buen tiempo hasta que la persona no puedan decir, mira, ya salí de la pobreza por una serie de razones. Que algunos economistas, inclusive jurando lo que ha sido su tradicional visión de la pobreza, han criticado y han dicho que no se tiene prueba. Pues mira que precisamente esa cobertura de salud es una evidencia de los hechos de por qué han salido la gente de la pobreza. Porque la pobreza tú no la puedes medir, como dicen algunos, solamente por el ingreso. Claro. La pobreza se mide también, como llaman, de manera multidimensional. ¿Qué significa eso? Pobreza no es solamente carecer de ingresos, pobreza es carecer de, digamos, las necesidades mínimas, carecer de un servicio de salud. Y ya vimos que estamos hablando de que 7.600.000, un poco más de 7.600.000, tienen ya una cobertura de salud. Ya es una dimensión de la pobreza que se reduce a ver esa cantidad de personas. Pero no solamente eso, en educación, tú tienes lo que es el caso del acceso a la educación y la posibilidad que a través de la educación tienen los niños, las niñas y los adolescentes en sentido general de desarrollar sus capacidades al máximo. Y de desarrollar sus capacidades al máximo significa también precisamente ir saliendo de ese círculo de la pobreza. Pero además, si las personas que están ahí en la escuela y están asistiendo y recibiendo, como dicen, el pan de la enseñanza, también están recibiendo el pan físico real en términos del desayuno escolar, del almuerzo, de la merienda, ¿no? Y están desarrollándose mejor físicamente, pues son gente que también la dimensión educación de la pobreza se va reduciendo. Pero qué casualidad, que además de eso, bueno, una casualidad, es que está todo esto conectado. Fíjate cómo la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de vigilar la alimentación y la agricultura, pues la FAO ha dicho que nosotros hemos bajado sustancialmente, hemos reducido las cifras del hambre en República Dominicana. Nosotros hemos pasado de un 20 y pico % de personas que estaban malnutridas a un 12%. Es decir, hemos reducido la mitad prácticamente. Son cifras que sirven para, como tú dices, medir y evidencia que efectivamente cuáles son las razones por las cuales podemos decir que esa pobreza se ha reducido. Y tú lo puedes preguntar, nada más tienes que pensar en el 1.000.000 y pico de niños, niñas y adolescentes que están en una escuela de jornada extendida y mirarlo y preguntarle cuál era su condición antes. Porque la gente del pueblo lo está mirando. Es normal que sectores de clase media que viven a veces en una burbuja, en unos ciertos sectores, te puedan decir, oye, ¿y dónde están los pobres? Bueno, es que tú nunca lo has visto. Claro, usted no está ahí. Si usted no está ahí, entonces si usted nunca lo ha visto como pobre, ¿cómo va a saber de qué manera han salido? Pero, y tú te pones a pensar como proyectos como la Barquita. La nueva Barquita, ¿cuántas familias se vieron beneficiadas? Entre la nueva Barquita, Boca Cachón, y ahí tú estás hablando del asunto del techo. Si una gente pasa de la pobreza de tener un techo de un piso de tierra a tener un piso de cemento. En este caso, y una casa digna, además, y una vivienda digna. Y una vivienda digna. Esas son gente que han salido de la pobreza. Y bueno, alguien se ha preguntado, bueno, pero ¿dónde están los indicadores económicos de que esta gente pues ha salido de la pobreza? Bueno, primero que nada, volvemos al punto que iniciamos. Un indicador importantísimo es la cantidad de personas que tienen un seguro de salud, que se siente protegida. Eso es un indicador de que hay una reducción de la pobreza. También dijimos que lo era la educación, pero fíjate cómo todas estas cosas están conectadas. Por ejemplo, ¿quiénes son los que suplen
el desayuno escolar, el almuerzo y la merienda en las escuelas. Son gente de la misma zona. Claro. Entonces resulta que la misma estructura de la jornada extendida a la de la pobreza, a un grupo de personas, ponte tú que quizás no sea un nuevo trabajador, pero un carnicero que antes apenas vendía para poder subsistir y quién sabe, a veces no lograba vender nada y de repente se está viendo como suplidor del desayuno escolar y comienza a desarrollar esa microempresa y a contratar a otra gente. No estamos hablando de una gente que salió de la pobreza o una señora que tenía un negocio de comida, pero en la zona no había suficiente cliente para que su negocio de comida prosperara. Y de repente ese negocio de comida se lo está vendiendo a la escuela de la zona. No estamos hablando de un... Y entonces comienza a necesitar trabajadores ¿de dónde? De la zona donde está la escuela. Pero bueno, ahora recientemente Banca Solidaria celebró su aniversario, quinto aniversario, ya para 5 años. Sí. ¿Y cuánta gente se le ha prestado? Mayormente mujeres. Más de 430.000. Microempresarios. Microempresarios. Porque tú dices 430.000, si tú pides un préstamo, esos no son préstamos personales. No. Son gente que lo prestan para hacer negocio. Y el nivel de recuperación que tiene, ¿cuánto es? 90 y pico por ciento. Claro. ¿Qué te está diciendo? 98%. 98. ¿Qué te está diciendo eso? Que esa gente han prosperado, porque si no, no pudieran devolverlo. Claro. Entonces, esos no son gente que muchos de ellos... Además de que el pobre paga. No, eso lo evidencia. El pobre no es mala paga. Desde el año 1999 tiene el presidente esa teoría. Sí. Cuando, en aquella época que fue candidato, ese fue parte de su... Ahí está la prueba. Y ahí está la prueba. Pero fíjate, o sea, y tú me vas a decir a mí que esa gente que pueden ese dinero pagarlo, no es porque efectivamente le fue bien con el préstamo que le hicieron. Claro. Y si le fue bien, no están saliendo de la pobreza. ¿Cuánto dinero ha prestado Banreserva, la Fundación Banreserva? Que ellos prestan a ONG y la ONG le prestan directamente a la Reserva del país. Reserva del país. ¿Cuánto se ha prestado? Ahí hay más de 70.000 beneficiarios. Que claro. Tú se lo sumas a 434.000. Tú dices, espérate. Es verdad, hay un montón de gente, que efectivamente se puede decir que han salido de la pobreza. ¿Cuánta gente ha entrado? Bueno, ¿cuántas microempresas nuevas hay como proveedores del Estado? Si estamos hablando que pasamos de 12.000 en el 2012 a más de 70.000 en la actualidad. Y tú me vas a decir que mucha de esa gente no era gente que tenía un empleo precario, estaba en el mercado de trabajo, pero no tenía los recursos para ser un emprendedor y sin embargo, gracias a que ha podido tener un contacto, a que se ha democratizado la venta al Estado, han crecido. Entonces eso no es otro grupo de personas que se puede considerar que han salido de la pobreza, con datos fuertes y claros. Nada más hay que entrar en internet y ver los proveedores y ver la cantidad de microempresas que están en eso. Pero, ¿y la visita sorpresa? Que ya casi vamos por la visita sorpresa número 200. Sí, estamos en la 196. 196, 95. Pero ¿qué cantidad de proyectos se han financiado? Más de alrededor de 1.500 proyectos. Y eso ha incluido... productivos. Exactamente, y eso no ha sido... Y bueno, hay un estudio del PNUD, es cierto que ya tiene un poco de años, hace como 2 o 3 años que lo hizo, pero le dio seguimiento a más de 50 proyectos, de 50 cooperativas y asociaciones, y la mayoría tuvo éxito. La mayoría, el impacto de la visita sorpresa fue positivo, en varios términos, en términos de los recursos que le dio, y por lo tanto de la gente que sale de la pobreza, y en términos del nivel de solidaridad, porque muchas de esas asociaciones y cooperativas, gracias a ese impulso, crecieron, e incluso el presidente se lo pone como condición. Y esa gente no salen de la pobreza. Salen de la pobreza, evidentemente. Y además, bueno,
Hay ejemplos paradigmáticos que tú lo encuentras en el orégano, que tú lo encuentras en la jagua, en el mango, en la chinola, la maravillosa chinola. Chocolate. Tú sabes que iba a decir chocal de primero, porque es el paradigma, pero yo lo he dicho tanto de chocal, que y entonces al final digo chocal, porque el chocal es uno de los paradigmas un modelo, claro que sí. De la visita sobre, fue una de las primeras también, y acuérdate que incluyó también ayuda técnica, que le trajeron gente desde Suiza para que entrenaran en el asunto del chocolate, luego se abrieron las vías de comercialización, etcétera. Entonces, esa gente no ha salido de la pobreza. No entiendo mucho la crítica. Bueno, también te podemos hablar de la creación de empleo. En los últimos 5 años se han creado más de 100.000 empleos por año. Como medio millón de empleos. Sí, cerca de medio o más de medio millón de empleos por año. En los 5 años. Por año. Un poco más de 100.000 por año. Bueno, que eso puede significar que también entraba un igual número de fuerzas de trabajo, sí, pero antes no se hacía. Sí. Porque lo que estamos también y lo que tenemos que tomar en cuenta es que estamos diciendo, no estamos diciendo que no hay pobres, estamos diciendo que teníamos alrededor de 40 y pico de pobreza en República Dominicana. 45, 4.5 de cada 10. 45%, 42, 42, más o menos. 42%, y hemos pasado a 20, ¿cuánto? 21, 22% de pobres en República Dominicana. Entonces, yo creo que eso es un elemento significativo. Y, insisto, los datos no solamente lo dice el gobierno, porque siempre viene la crítica, ¿no?, de que el presidente dice eso, pero son reconocidos por los organismos internacionales. Lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, lo dice el Banco Mundial, y recientemente, que algunos han querido malinterpretarlo a propósito, recientemente un organismo que es muy poco dado a tirarle piropo en términos económicos, y que en la época de nosotros, Ramón, nosotros lo llamábamos el Policía Monetario Internacional, y que ya tú te imaginas toda esa, que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional alabó la forma en que se hace el gasto en República Dominicana. Es más, reclamó que se debe tener más recursos, pero alabó la forma en que se hace el gasto, alabó el manejo de la deuda, alabó el manejo del déficit, alabó la estabilidad, pero también la política de cómo se lleva a cabo la política económica en República Dominicana. Puso vulnerabilidades, cierto, pero eso son vulnerabilidades de la mayoría. El petróleo que puede subir, el problema fiscal, vulnerabilidades que tienen la mayoría de economías, pero ahí lo básico es los piropos que tiró en términos del gasto. ¿Y en qué ubicó la mayoría de esos piropos en términos del gasto? En las políticas sociales, precisamente en educación, por ejemplo, alabó el manejo que se ha hecho en esos términos. ¿Y qué son las políticas sociales? Son las cosas que impactan positivamente en la gente y que precisamente ayudan a que salgan de la pobreza. Entonces, es una cifra que es totalmente defendible, que es totalmente correcta en cuanto al manejo de la economía, y que no es cierto que es una cifra abultada, como dicen algunos. Y es transparente, además, es comprobable, porque usted tiene acceso a las fuentes, claro, desde donde usted puede tomar esa información. No, y además, mira, hoy mismo. La Tesorería de la Seguridad Social no es un... No. La Oficina Nacional de Estadística no es cualquier cosa. No, así el SENASA no es cualquier cosa, y ahí es que se registra. Ahí es que están todo eso en cuanto a la salud. SENASA, todo el que tiene, o en las otras aseguradoras, ¿verdad? Pero mira, hoy mismo, como tú decías, 2 o 3 cifras que salieron en los periódicos te dan la pista de por qué realmente se ha salido esa gente de la pobreza. La primera es, como dijimos, la de la salud, que tú señalaste al inicio de la conversación. Poco más del 75% de los ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana tiene una cobertura de salud. Claro. Está en una ARS, una administradora de riesgos de salud, como se llama lo que antes era el seguro. Pero hoy mismo también hay una noticia que dice que el turismo ha crecido un 3%. Es decir, la economía
¿Y qué tú te crees? Un crecimiento del turismo que tiene cierto encadenamiento, que ya el turismo de aquí no es solamente el turismo de todo incluido, tiene un impacto en la compra y venta de insumos y de bienes en República Dominicana. ¿Eso no impacta en la reducción de la pobreza? Claro que sí, porque estamos hablando de la economía. Entonces, y como te digo, cada vez que abre el periódico, vas a encontrar una cifra que va a decir, pero mira, efectivamente, ese funcionamiento más estable de la macroeconomía. Mira, una investigación que hicimos hace un tiempo, que participamos, fue para el Centro Juan Montalvo, en la época que estaba Jorge Cela, fue precisamente entre el año 2002 y 2004. Nosotros tratamos de hicimos una investigación, elegimos 3 barrios, con 3 características diferentes. En un barrio era el Simón Bolívar, que está cerca de la Escuela de La Salle, que era para ver el impacto de la educación en la salida de la pobreza, si en gente que había vivido en la zona y había tenido el beneficio de ir a la escuela. Estamos en La Sursa, que está cerca de el mercado, para ver el impacto del mercado de trabajo, de que cómo ellos pueden cruzar, vender, que sea un triciclero, etcétera. Y Gualey, una zona de Gualey, porque ahí tenía un buen trabajo los jesuitas para ver si la organización también influía en la pobreza. ¿Tú sabes cuál fue el resultado de esa investigación? Que el impacto más grande para salir de la pobreza estaba en la economía y en las políticas sociales, y no como nosotros creíamos. Es cierto que mientras más asociación hay, mayores probabilidades tiene de salir de la pobreza. Pero si hay una estructura económica que no lo permite, sí, lo que vas a tener es el problema de gobernabilidad, porque vas a tener gente organizada haciendo demandas que no se pueden satisfacer. Si tienes educación, pero no hay donde tú puedes desarrollar tus capacidades aprendidas, pues tampoco. Y eso lo enseñó fue precisamente la crisis de 2002-2004, o los fraudes bancarios que provocaron aquella crisis, en donde cerca de 1 millón, más de 1,5 millones de personas se fue a la pobreza. A la pobreza. Independientemente de sus capacidades. Exactamente, contrario a lo que ha ocurrido, independientemente de sus capacidades. Así que uno de los elementos más importantes para salir de la pobreza, además de las capacidades individuales, que son importantes, por eso ese nivel de importancia a la educación, ese nivel de importancia a la salud, el tema del mercado de trabajo y que la gente se capacite. Es cierto, pero si la estructura económica no es estable, no hay estabilidad, y la misma estructura económica no permite esa movilidad social, esa política económica y social, porque hay que hablar así, no es que política económica por un lado y social, no, política económica y social, no permite que la gente desarrolle sus capacidades, olvídate que no hay forma de salir de la pobreza. Y ese ha sido uno de los méritos también importantes del gobierno. Ese nivel de los últimos años en que se ha reducido el déficit fiscal, celebrado hasta por el Fondo Monetario Internacional. Claro. La forma responsable del manejo de la deuda. Una reducción además radical, porque bajar de un 6.5 a un 2, 2.1. Y mantenerlo. Y mantenerlo ahí por 5 años, eso no mantener esa reducción, claro, que también fue de las cosas que alabó el Fondo Monetario Internacional. Sí, porque el Fondo no hubiera propuesto una reducción tan dramática, tan drástica. No, jamás. De más de un 4%. Jamás. No lo hubieran propuesto. Jamás. Porque los resultados que tuvo cuando lo propuso fueron... Desastroso, desastroso. Recuérdate lo que, además siempre lo que proponía, el fondo ha cambiado bastante. Es verdad. Pero antes lo que proponía cuando decía hay que reducir el déficit, decía hay que reducir en educación, hay que decir, eran los gastos sociales. Las políticas sociales, claro. Era donde primero, y entonces desarrollar el sector privado para que derrame. Ya por suerte no piensa así. Pero el hecho de que haya una política social bien definida, un sector educativo que marcha hacia su excelencia, nos falta mucho camino por recorrer, porque nadie pasa de 0 a 100 en un segundo. Eso es solamente un Ferrari. No hay motor que desarrolle no hay eso, esa capacidad en términos de políticas sociales.
Pero imagínate cómo va a estar el asunto ya, no solamente con esto de la educación y todos los cambios que se están realizando, sobre todo ahora que se van a tener sectores de mandos medios que son muy necesarios, más tecnificados. Y estoy hablando de los directores de distrito y los directores generales. Con mandos medios, con mayor nivel de capacidad, ya tú te imaginas lo que va a levantar eso y el nivel de exigencia que va a implicar para los buenos profesores. Pero con los hospitales que van a entrar, ya pronto prácticamente la mayoría de los 56 hospitales que se intervinieron van a estar trabajando definitivamente. Entonces, ¿qué es la pobreza? No es ausencia de educación, no es ausencia de salud, no es ausencia de un techo digno, no es ausencia de oportunidades. De oportunidades. ¿Y qué es lo que ha estado pasando en República Dominicana? Que hay un gobierno que ha colocado el acento, como dijo el presidente desde su primer discurso de campaña, en la pre-campaña de 2011, de lo que se trata es de poner la economía al servicio de la gente, no la gente al servicio de la economía. Pues eso es lo que está ocurriendo. Cada vez más tenemos una economía en República Dominicana que privilegia a la gente, y en particular a los sectores más vulnerables, que inclusive se ve hasta en la actitud personal del presidente, porque esto de hacer visitas sorpresa todos los domingos y tener contacto directo con la gente es también una forma de ver esto. Así es. Mire, ya nos hicieron las señas, sí, nos acabó el tiempo. Quizás en la próxima conversación podamos abordar no solamente esto, más en algunos aspectos, detalles que hay que ver, sino también saber qué opinión le merece a usted la información de que un 6.5 de cada 10 dominicanos tienen alguna o mucha confianza en el gobierno, porque eso, ¿verdad?, es casi un 65%. Sobre todo que esa investigación... De alguna o muchas, sobre todo que esa investigación la hicieron personas relacionadas con la Marcha Verde, personas muy críticas, y a organizaciones que han mantenido un apoyo sustancial a los movimientos sociales. Sí, la investigación está ahí. Así que bueno, el próximo martes es 27 de febrero, o sea que esa conversación podría ser ese día, si acaso tenemos tiempo de verdad en algún momento encontrarnos aquí después que usted salga de allá del Congreso. Del Congreso, sí, porque usted es de la gente que vaya y se pone su flu blanco. Su flu blanco con su corbata negra. Así que quédese ahí que tenemos mucho más contenido aquí en el 4RD. No se mueva.